Esperemos unos momentitos a ver si llegan los que faltan y arrancamos. Voy cuadrando mi desorden mientras va llegando la gente. Vale. Sí, esperemos unos momentitos a ver si llegan los que faltan. Buenas a los que nos han saludado. Tatiana, Fabián, buenas. Neria, buenas. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días, profe. ¿Cómo van? Buenos días. ¿Sí hicieron la tarea no oficial o por no ser oficial no la hicieron? Sí, profesor. ¿Sí estuvieron probando? Sí, señor, profe. Ah, bueno, eso me gusta. Hay muchas figuras, muchas formas. Demasiadas. Max tiene bastantes. Aquí me dio más impresión fuera de los árboles. Se ocupó todo el espacio. Los árboles que tiene Max, los nativos, Sí, señor. cuando salieron la primera versión en la que salieron, que ya no me acuerdo qué versión fue, dieron bastante de qué hablar. Actualmente ya la gente, si les soy sincero, no los usa, pero la primera vez que salieron sí dieron bastante de qué hablar. Actualmente ya los que trabajamos con esto un poco más de forma ya no nos gustan de mucho, porque son muy feitos para lo que ya estamos acostumbrados, pero sí son bastante buenos. Démosle hasta las 8 por lo menos, a ver si llegan los que faltan. Vi que alguno de ustedes mandó algo puso algo en el Classroom como escachado, se me hace. Creo que es una cosa de foto, de programas tipo Adobe. Mentiras, algo de Illustrator pusieron. Creo que se les descachó el Classroom. ¿Alguna consultita antes de mientras van llegando sus compañeros? No hay consultas, así de harto practicar. Señorita Mayra, buenos días. No hay consultas entonces, bueno, eso está bien, entonces aparentemente. Sí, los arbolitos que traemos a mí ya no es que me gusten de mucho. Creo que si mal no estoy, uno de los más grandes es este y este. Estos dos, o sea, creo que este American Elm y Scotch Pine son como los dos más grandes que traemos. Sí, a mí ya realmente no es que me gusten realmente mucho. Natalia, buenos días, ¿cómo vas? Bueno, yo creo que ya
Listo, todo yo creo que voy a arrancar de una vez. Nuevamente a los que no he saludado, buenos días. A los que ya saludé, igualmente. Como les decía, espero que se hayan puesto, por lo menos como les decía, ahí haciendo los objetos, ahí intentando manipular sus parámetros y jugar un poco con conocer todo lo que trae 3D Max. Como les digo, sí, trae bastantes objetos, son muchos los que trae. Y son bastante útiles cuando se saben, digamos, usar. Lo que ya quiero comenzar a tocar hoy ya más en detalle. Ya no solamente es de pronto la parte de crear los objetos como tal y manipular sus atributos, sino ya de pronto comenzar de pronto a trabajar con lo que son las herramientas de transformación y las herramientas de precisión a la hora de trabajar con 3D Max. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, cierto, sí. ¿Sí se me oye bien? Sí, profe. Sí, profe. Como les comentaba al finalizar hace 8 días la clase, de ahora en adelante sí o sí, por favor, y esto cójanlo como una especie de regla, si no lo han hecho todavía, antes de hacer cualquier cosa, si ya hicieron cualquier cosa, por ahora, como se dieron cuenta, yo reseteé por seguridad. Asegúrense por favor, y esto sí es importante, créanme que es importante, créanme que si no lo hacen, más adelante de pronto van a estar sufriendo más porque las luces no se comportan como debe ser o por cualquier cantidad de cosas. Por favor, asegúrense muy bien de que el sistema de unidades dentro de 3D Max esté sobre todo aquí adentro configurado a un sistema en el que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante, que yo les recomiendo sea centímetros. Esta de acá pueden ponerla como ustedes prefieran trabajar. Si ustedes prefieren ver las unidades en centímetros, déjenlo también aquí en centímetros. Si ustedes prefieren ver las unidades en metros, déjenlo en metros como yo lo tengo. Pero la importante, la realmente importante, la que en serio nos va a afectar es esta. Este sistema de unidades interno, por favor, si no lo han configurado, que no se les olvide y configúrenlo y tenganlo configurado bien. Hace 8 días y con el ejercicio que les puse, ustedes podían hacer las cosas sin tener esto, digamos, configurado, porque son pruebas y son cosas de ese estilo. Pero como más adelante ya vamos a comenzar a trabajar en función a planos y en función a distancias reales y demás cosas, por favor, y esto es uno de los errores más habituales que siempre me pasan. No sé cuántas veces lo tengo que decir, pero siempre en todos los semestres me pasa de que hay alguno de ustedes que no sigue esta instrucción. Y créanme, todos los semestres que he dado 3D Max, hay alguien que no sigue instrucciones. Por favor, intenten a ver si este semestre es el primer semestre que todos me siguen la instrucción bien. No es difícil como se dan cuenta, la importante realmente es esta, como les digo, System Unit Setup, y yo les recomiendo que la dejen en centímetros. ¿Dónde es que encuentro para modificarlo? Customize, menú de Customize, Unit Setup, menú Customize, Unit Setup. Ok, ya. En el menú de Customize, Unit Setup, y como les digo, la que es realmente importante es esta que está aquí llamada System Unit Setup. Esta es realmente la importante. Esta en teoría la podrían dejar como ustedes prefieran. La que sí es importante, por favor, es esta. Y como les digo, siempre lo digo y siempre hay alguien que no me hace caso. Por favor, intentemos a ver si este semestre todos me hacen caso. Sí, Profe, buenos días. Yo acabo de ingresar. ¿Será que puedes volver a explicar? lo que les estaba diciendo
eh, es que de aquí en adelante, o sea, hace 8 días, digamos, no era tan grave que la tuviesen de pronto mal configurada, pero como de aquí en adelante y hasta acabar semestre, y de hecho es mejor que lo tengan bien cuadrado desde un comienzo, vamos a estar trabajando en función seguramente a planos, en función a seguramente cosas un poco más reales. Es importantísimo, y digo importantísimo, que se aseguren de que dentro del menú Customize, en la parte de Unit Setup, las unidades internas, el System Unit, esté configurado de pronto en algún sistema que sea ideal. Por lo general esto viene en pulgadas, es por defecto que viene esto en pulgadas, pero nosotros aquí en Colombia estamos acostumbrados a trabajar en sistema métrico. Entonces, como recomendación, déjenlo en centímetros. Esta, como les digo, puede ser a su gusto, ¿sí? Pero esta, por favor, por lo menos para que las cosas comiencen a quedarnos a todos parejas, comiencen a dejarla bien configurada, por favor. Como les digo, sé que lo repito mucho, pero es que créanme que no es mentira, todos los semestres hay alguien que no me hace caso. Johan, buenas, buenas, por fin llegó. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Entonces, por favor, importante, Unit Setup bien configurado. Por favor. Solo hay que cambiar el System Unit Setup, ¿cierto? El de centímetros, o sea, el pequeñito. Este es el más importante. Este sí déjelo Ajá. a su preferencia. Este déjelo a su preferencia. Si usted prefiere ver todas las unidades dentro del programa en metros, déjelo en metros como yo lo tengo. Si usted prefiere verlas también en centímetros, déjelo en centímetros. Este, digamos, puede ser cambiado en cualquier momento. Este puede ser modificado y cambiado en cualquier momento. Este no. Este tiene que ser modificado desde un inicio. Por eso es que digo que antes de que ustedes hagan cualquier cosa, este es importantísimo. Si ustedes lo tienen bien configurado, al pelo. Pero por favor, intentemos a ver si este semestre es el primer semestre que puedo pasar en donde todos me hacen caso. ¿Y eso toca revisarlo cada vez que hacen un nuevo proyecto o revisarlo ahí como por En teoría, descartar? si usted lo hace bien una vez, 3D Max lo guarda, pero a veces, y yo lo hago como costumbre, antes de que voy a comenzar un trabajo grande, si yo sé que es un trabajo grande, siempre reviso y si está bien, que se supone que si yo lo configuro una vez ya queda guardado. Ya en teoría se supone que si yo lo configuré una vez me debe quedar guardado, eso es lo ideal, pero igual yo siempre tengo la precaución de revisarlo por si las moscas, porque si estoy haciendo un trabajo grande y me doy cuenta a mitad de trabajo que la tenía mal, no me quiero poner a tener que volver a hacer todo. Pero en teoría si usted lo hace bien una vez, ya debe quedar guardado. Bueno, entonces, como les decía, después de este favorcito que, como les digo, es un favor que les pido, por favor, háganme caso, ¿sí? Hoy, como les decía, hoy sí ya quiero meterme con lo que es no solamente la manipulación de parámetros de un objeto, sino de pronto, como les decía, con lo que son la posibilidad de usar las herramientas de transformación, las herramientas de precisión, comenzar a entender cómo funcionan las herramientas de precisión con los objetos y cuando terminemos eso, que eso no es que nos vaya a llevar de pronto mucho,
comenzar a hacer de pronto la primera prueba que vamos a estar haciendo nosotros de entender lo que son los parámetros en 3D Max de puertas, ventanas y muros inteligentes. Ya cuando lleguemos a eso van a entender a qué me refiero cuando les hablo de muros y paredes muros y puertas inteligentes. Comencemos entonces por la parte más sencilla por ahora. Para que quede un poco claro, voy a hacer objetos básicos como se supone que ustedes debieron haber hecho en su tarea no oficial. Y voy a hacer una teterita, voy a hacer un torus knot que me gusta bastante, ¿sí? Y voy a hacer la estrella, ¿dónde estás? La estrella creo que es esto, acá me sirve para la estrella, que no, este no es el que estoy buscando. La estrella, ¿dónde es que está? Creo que se me perdió la bonita estrella. Creo que está. Sí, es esto. Y la estrellita. Estrellita. Listo. Dejémosla más o menos por ahora. Yo creo que ahí está bien. Listo. Hice 3 objetos. Como se dan cuenta, estos son de los objetos básicos de 3D Max. No he hecho todavía lo que uno diga un objeto complejo para 3D Max. No sé si se habían dado cuenta de la estrellita. ¿Sí la había visto alguno? Sí, espero que sí. ¿Sí? ¿Sí la pudieron haber creado? Sí, profe. Vale. Ahora, como les digo, comencemos a entendernos con las herramientas de transformación. Para los que de pronto hasta ahora es su primera vez que se ven conmigo, lo que siempre les he dicho con mi cosa es esta línea de acá, estas 2 barras de acá, ignórenlas, nadie de ustedes las mire, o sea, hagan de cuenta que eso no existe. Sí, hagan de cuenta que esas 2 líneas para ustedes no existen. Yo las tengo de más, pero no es lo, no sé que no la tiene, sé que no es para que todos las tengan. Ahora, comencemos entonces a pensar en una cosa. Imaginémonos que yo tengo estos objetos hechos, ¿sí? Estrella, el torus, la tetera, y yo quisiera, o yo los hice, así como los acaban de ver que los hice, y actualmente se me ubicaron o se me generaron en donde yo estuve dando el clic del mouse. Pero imaginémonos que yo quisiera que esta estrella quedara por aquí adelante. Imaginémonos que yo quisiera, por decir algo, que esta tetera quedara con el pico mirando hacia otro lado. Imaginémonos que yo quisiera que este objeto quedara pronto más pequeño o más grande, como sea. Con lo que hasta hace 8 días les alcancé a mostrar, pues obviamente lo máximo que probablemente ustedes pudieron haber hecho fue hacer esto que yo acabo de hacer acá. Crear objetos, ir probando de pronto sus objetos, ir de pronto jugando con los parámetros, que esto también puede ser bastante interesante, pero seguramente lo máximo que ustedes probablemente hicieron hace 8 días o hicieron en los que me hicieron caso de hacer la tarea, probablemente lo máximo que ustedes hayan conseguido hubiese sido hacer cosas como por ejemplo pruebas de este estilo, sacar de pronto una estrella, ponerle de pronto más grande o más pequeñas las puntas, pero se les quedaban de pronto, digamos, estáticos y quizás quedaban un poco cortos a la hora de poder jugar con los objetos. No quiere decir que porque solamente uno puede hacer eso, uno no puede hacer cosas un poco más interesantes. Obviamente yo puedo probar con el torus knot, probar cómo se vería un nudo o un torus knot de más lados, podría ser un nudo de muchos más lados, muchos más pequeños, ¿sí?
Hay todavía, con todo el que todavía no tengo lo que les estoy comentando, todavía siguen habiendo muchas posibilidades que probablemente, no sé si se dieron cuenta, podríamos llegar a lograr. No sé, por ejemplo, si alguno de ustedes alcanzó a probar o hizo un objeto, como por ejemplo un objeto de este calibre. Fíjense que este objeto es un objeto bastante complejo, bastante elaborado, ¿sí? Y en 3D Max es de los objetos nativos prácticamente. No sé si alguno de ustedes alcanzó a hacer un objeto de este estilo, ¿sí? No, profe. Sí. Por ejemplo, este tipo de objetos a mucha gente de pronto impresionan, creen que el trabajo que tiene hacer esto es el que trabajo, y pues en un programa como por ejemplo Maya, sí, efectivamente si yo me pusiera a intentar hacer esto en Maya me puedo echar un buen rato, pero en 3D Max es tan sencillo como solamente hacer un torus node y comenzar a jugar con los parámetros que yo quiera jugar, subirle o bajarle, ¿sí? En un sentido o en el otro, ¿sí? Y ahí tengo, digamos, objetos muy complejos de forma bastante, llamémoslo, sencilla. De hecho tengo la posibilidad de hacerlo, o sea, solamente jugando con sus parámetros. Miren todas las versiones que yo puedo conseguir de este tipo de objetos. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el 3D Studio Max. Tiene objetos bastante elaborados y que para él se consideran primitivas. En Maya, las primitivas o lo que se consideran primitivas, por ejemplo en un programa como Maya, son mucho menores, es mucho más limitado la cantidad de objetos llamados o considerados primitivos. Entonces, bueno, dejando eso pronto un poco de lado, sí, voy a probar. Es que el circulito no me gusta, se me hace que se ve más bonito, sí. Dejémoslo pronto, no con tantos, dejémoslo de pronto, seamos un poco más, dejémoslo de pronto aquí, 12, 10, no, eso, dejémoslo así, no seamos tan densos. Bueno, el caso. Como les digo, objetos básicos, yo les puedo jugar con sus atributos y ahí tengo desde la tetera tengo una especie como de vaso. Pero bueno, al grano, porque si no me quedo aquí haciendo objetos y no avanzo en lo que yo realmente quiero tocar. Comencemos entonces, como les decía, a meternos con lo que son las herramientas de transformación. Permítanme, yo me pongo aquí, que son básicamente estas tres herramientas de acá. Las herramientas de transformación, conocidas en casi todos los programas 3D, mover, rotar y escalar, son bastante normales que se usen casi que en todo momento. Es bueno, como les decía de pronto hace 8 días, que se comiencen a aprender los diferentes atajos de teclado para estas tres herramientas, ya que son la base de aquí en adelante para todo. Los atajos de teclado son W, E y R. W, E y R. Apréndanse esos tres atajos de teclado, créanme que les van a ser muy útiles. Ahí, como se dieron cuenta, estas flechitas, las W y la E, les puse como flechitas hacia cada una separadísimas para que quede pronto claro cuál es cuál. Es bueno que se aprendan estos tres shortcuts. Créanme que los vamos a usar casi que todo el semestre, ¿sí? Y es más cómodo hacerlo por teclado que irse hacia los iconos. Ahora, si yo por ejemplo tengo mi tetera seleccionada y pongo la W, que como les digo es el shortcut para la de mover, se darán cuenta de que me salen unos ejes sobre esa tetera. Estos ejes
¿sí? Si ustedes analizan actualmente estos ejes que ustedes ven acá, ¿sí? Se dan cuenta de que aquí abajo hay una copia siempre. No sé si se fijan en esta pequeña copia aquí abajito. Si ven que son exactamente iguales, solo que aquí están sobre el objeto y aquí están en la esquina. Esta es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta y es bueno que se aprenda. Rojo traduce siempre eje X, verde eje Y, azul eje Z. Siempre, siempre. Con cualquiera de estas tres herramientas, ¿sí? Rojo representa X, verde representa Y, azul representa Z. Para los pocos que tengo de ingeniería, esa es una de las cosas que tienen que tener también mucho cuidado si van a trabajar con los dos programas clásicos como Maya y 3D Max. En 3D Max el eje superior es el eje Z, en Maya el eje superior es el eje Y. Ese es uno de los grandes cambios entre los dos software y hay que tenerlo presente si uno va a pasar de un software a otro. ¿Sí? El eje superior aquí es Z, en Maya es Y. Pero bueno, esa es una cosa. Ahora, fíjense entonces una de las ventajas que tengo ahora. Si yo doy clic en el cuadradito del centro, aquí como en la unión de todos los ejes, que aquí hay un cuadradito en la unión de todos ellos, que si yo pongo el mouse sobre ello se pone amarillito, ¿sí? Y yo doy clic sostenido con el mouse sobre este cuadradito amarillo, yo puedo comenzar a desplazar mi objeto dentro de esa escena sin hacer paneo, sin hacer nada. O sea, estoy literalmente desplazando esta tetera. Ahora, este movimiento que ustedes ven que yo estoy haciendo acá medianamente lento para que quede un poco claro y visto para todos, incluso para los que de pronto tengan una conexión que de pronto se les cuelgue un poco la transmisión. Este movimiento que ustedes ven que yo estoy haciendo acá, les pregunto yo a ustedes, y pues yo sé que por ejemplo Johan ya se sabe la respuesta, pero los demás no. Si yo les pregunto a ustedes este movimiento que estoy haciéndole a esta tetera desde este punto de acá, ¿es un movimiento totalmente libre o tiene alguna limitante? ¿Es libre, no, profe? ¿No tiene limitante alguna? No. ¿Qué dicen los demás? Que yo sepa, no. Es libre. Pues no del todo, tiene una limitante. Esa es una de las cosas que por eso es que le hago la pregunta. Tiene una limitante. ¿Qué es la limitante o cuál es la limitante? Y se las voy a explicar de la siguiente forma. Cuando ustedes usan esta cajita del centro, ustedes mueven esta tetera, sí. Ustedes aparentemente la ven moverse en los tres ejes, sí. No digo que no se esté moviendo en los tres ejes, sí se está moviendo en los tres ejes, pero sí tiene una limitante. La limitante es, hagan de cuenta la siguiente. Yo voy a hacer aquí, digamos, un pequeño matachito, ¿sí? Imagínense una cámara, ¿sí? Imagínense que esta es una cámara vista de lado. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Con mi dibujo de niño. Sí, profe. Imagínense que la tetera está por acá y que el punto del centro, del puntito amarillo, está por acá, ¿sí? Lo que está pasando es que la cámara sobre este punto, que en este caso es este punto amarillo que yo tengo acá, ¿sí? Está creando, hagan de cuenta, una especie de plano, ¿sí? Imaginario, que este plano es totalmente perpendicular al punto de vista de la cámara. ¿A qué me refiero yo con eso? No es igual que yo mueva esta tetera desde este punto con la cámara acá, a que mi cámara, por decir algo, esté aquí, ¿sí? Y yo mueva esta misma tetera desde esta cámara.
ese plano imaginario que se crearía ahora sería un plano imaginario seguramente diferente, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con eso? Fíjense nuevamente en este movimiento, ¿sí? Y ahora, si yo giro la cámara y la miro de pronto desde otro ángulo y vuelvo y muevo la tetera, perdón, les pregunto, ¿estos dos movimientos que están viendo ahorita fueron exactamente iguales? Pues iguales no, profe. Aquí veo una parte de la tetera y la otra parte. Lo que está pasando es que sobre este punto se está creando una especie de plano 2D. Se está generando por este punto una especie de sistema de movimiento, llamémoslo en dos dimensiones, sobre el cual yo me estoy moviendo sobre esas dos dimensiones, ¿sí? Y estoy moviendo la tetera sobre esas dos dimensiones, pero esas dos dimensiones, como dependen de mi punto de vista, no es igual moverme en estas dos dimensiones viéndolo desde acá a moverme en esas dos dimensiones viéndolo desde acá. No sé si ya queda más clara la diferencia. Pero, o sea, el movimiento se limita por el condicionante de la cámara. Correcto, correcto. El movimiento se limita es por el punto de vista de la cámara. Depende de por donde ustedes miren el objeto, ¿sí? Si yo lo miro por acá, el movimiento se limita es por el punto de vista de la cámara, exactamente. Pero por eso les digo, no es totalmente libre, sí tiene una limitante. La limitante la define la cámara. Pero por ejemplo, esa es una de las cosas que mucha gente no tiene en cuenta, no se fija en ese tipo de detalle. Por eso se quería dejarlo muy claro. ¿Queda claro ese pedacito que les digo de que sí tiene una pequeña limitante y es la cámara? Sí, señor. Obviamente, cuando uno quiere hacer cosas un poco de forma diferente, uno puede usar los ejes principales que ya tienen aquí marcados para realizar los movimientos. Yo podría moverme sobre el eje que va hacia este lado, que en este caso sería mi eje X. Y si yo me muevo con esta flechita del eje X y la pongo amarilla y me muevo, ahora este objeto se va a mover en esta dirección y este movimiento, así yo lo haga desde cualquier ángulo, aunque yo lo haga desde cualquier punto de vista, estos movimientos obviamente sí son siempre iguales, porque son movimientos con respecto a un eje natural. Estos movimientos no son movimientos que dependan de si yo tengo la cámara en un punto o en el otro. Son movimientos fijos que siempre van a ser, digamos, en el mismo sentido, aunque mi cámara esté donde sea que esté. ¿Eso también queda claro? Sí, profe. De la misma manera, yo puedo moverme o en el eje X, o en el eje Y, o en el eje Z, en el que yo necesite. O en las mezclas de ejes. Estos puntos de acá, donde si ustedes se dan cuenta hay como estas tres cajitas. Fíjense que si yo me pongo en estas, se me alumbran o se me ponen en color amarillo el eje X y el eje Y en este caso, o el eje Y y el eje Z, o el eje Z y el eje X. Estas uniones o estas intersecciones que ustedes ven aquí en el centro, lo que me van a permitir es moverme en la mezcla, ya sea tanto de X como de Y al tiempo, más no en este caso en el eje Y, Z. En este caso, este movimiento que estoy haciendo es un movimiento en eje X y Y, pero no en Z. En este caso me estaría moviendo en el eje X y Z, pero no en el Y. Eso también es muy útil y es muy necesario que se tenga en mente. Como se dan cuenta, la herramienta de movimiento, como su nombre lo dice, me permite mover.
Por ende, si yo quisiera que esta tetera quedara aquí adelante, yo podría moverme, por ejemplo, en la mezcla del Y con el eje X y moverla aquí adelante, ¿sí? Y ahí estoy comenzando a manipular la transformación o la posición de mi objeto. Cualquier objeto yo le puedo hacer el mismo tratamiento, no interesa cuál sea. A todos los objetos les va a aparecer lo mismo y va a pasar lo mismo. Ahora, ¿cuántos de los aquí presentes manejan programas como AutoCAD o Revit? Solo Tatiana y Mayra, listo. Cintia, qué pena, contigo. Listo. Si ustedes tres por lo menos han manejado programas tipo CAD o tipo Revit, probablemente tengan un poco más conciencia de lo que es la diferencia entre un movimiento en coordenadas absolutas y relativas. Los demás de pronto, esto que les acabo de decir se les está sonando chino. Ahora, ¿qué es eso? Si ustedes se fijan en el programa, aquí hay una línea gruesa negra y aquí hay una línea gruesa negra. No sé si se fijaron en esas dos líneas gruesas que acabo de remarcar ahí. Esta intersección que ustedes ven acá es lo que se considera el punto 000 en una coordenada de eje cartesiano X, Y, Z. Si recordamos un poco de colegio, quizás se acuerden a lo que se refiere uno cuando habla de un eje cartesiano. ¿Sí saben qué es un sistema de ejes cartesianos o ya también les estoy hablando en chino? ¿Sí se acuerdan un poco del colegio de ejes cartesianos? Cuando les tocó ver matemáticas, física, ¿no? ¿No les tocó ver todo eso? Pues sí, profe. ¿No les tocó nunca trabajar sobre ejes cartesianos? Representar una gráfica de límites, de parábola, de seno, coseno, ¿no? ¿Nunca les tocó hacer nada de eso? Si a mí sí me tocó Sí, varias sí, veces. sí, ya me acordé. Sí les tocó hacer ese tipo de cosas donde tenían eje X, eje Y, gráficas de hipérbole, parábola, Sí. límites, Sí. derivadas, límites, derivadas, vectores, bueno, cualquier cantidad de cosas que uno tenía que hacer sobre esos tipos de cosas, ¿no? ¿Ya se acordaron? Tranquilos que no les voy a meter nunca ni derivadas ni vectores, pero pues... Ah, listo, profe, gracias. O sea, tampoco, o sea, no les voy a meter nada de eso, pero es para que se acuerden un poco de que a todos les tocó verlo. Eso sí, casi que estoy seguro. Este punto de intersección, en teoría, aquí debería haber un tercer eje que sería el eje, en este caso, el Z, que sería el eje superior. Esta intersección se considera el punto 0, 0, 0. Como se darán cuenta, 3 de Max aquí abajo, ¿sí? Nos está mostrando información en los tres ejes X, Y y Z de este punto en específico, ¿sí? Acá me está diciendo este objeto tetera, su punto central con respecto a este origen en el eje X, ¿sí? Está desfasado o está desplazado punto 38.4 metros, ¿sí? En el eje Y, hacia atrás, hacia aquí atrás, ¿sí? Está desfasado prácticamente nada, punto 0.15 metros, ¿sí? Y en el eje Z, hacia arriba, ¿sí? O hacia abajo, en este caso es hacia arriba, no es hacia arriba, en ese caso es hacia abajo, ¿sí? Está desplazado esta cantidad. Estos valores que ustedes están viendo aquí abajo son valores absolutos o son valores con respecto al 000 global. El 000 global es este es el 000 global, y estos valores están dados en función o teniendo como base
este punto 000. Con eso en mente, uno puede hacer cosas a veces muy elaboradas. Yo podría decirle, por ejemplo, si yo quisiera que la tetera quedara sí o sí justo en el centro, ¿qué valor tendría que ponerle? Un 000. Exacto, 000. Y 3D Max tiene una cosa que es bueno que lo sepan. Todos, y oiganlo bien, todos los parámetros en los que ustedes vean estas dos flechitas al lado, que son prácticamente todos, esas dos flechitas al lado del número, si alcanzan a ver que hay como dos flechitas, un deslizante de dos flechitas al lado de todos los números que ustedes han visto, chiquititas. Sí, profe, sí. Si ustedes dan clic con botón derecho del mouse sobre las flechitas, sea cual sea el caso, dar botón derecho sobre las flechitas manda el valor a 0, sí o sí, para que no les toque estar escribiendo 000. Solamente con botón derecho sobre esos deslizantes manda de forma natural el valor a 0. Ahí, por ejemplo, yo ya estoy seguro de que esta tetera está justo alineada. Si yo quisiera desplazarla, por decir algo, en el eje X 1 metro, podría también hacerlo de forma manual. Yo podría decirle desplácese 1 metro. Y ahora esta tetera, desde el origen, se desplazó 1 metro. ¿Por qué se desplazó en mi caso 1 metro? Recuerden que yo le puse las unidades para que a mí me muestre datos como si fuesen metros. Está mostrándome los datos como si fuesen metros, pero vuelvo y les repito, que me los muestre como metros no quiere decir que yo esté trabajando en metros. Me los está representando en metros. Si yo les pregunto entonces, me los está representando en metros, pero las unidades internas decíamos que están En centímetros. Esa es otra historia. Por eso es que les digo, yo estoy acostumbrado a que me represente y me muestre los datos como si fuesen metros, porque estoy acostumbrado a trabajar en sistema de metros. Pero si alguno de ustedes prefiere trabajar en sistema de centímetros también allá afuera, perfecto. Esto, por ejemplo, también podemos usar los deslizantes, ¿sí? Y aquí estoy usando los deslizantes, ¿sí? Que tiene el elemento para hacer los movimientos, ¿sí? A lo que quiero llegar con esto es que yo puedo tener mi objeto, por ejemplo, en una posición un poco incómoda, en donde, en este caso, en donde lo acabo de ubicar, tengo un valor de pronto no tan entero, no tan exacto, no tan natural, y supongamos que yo quisiera que desde este punto se moviese 1 metro. Yo podría hacer la matemática cuando es medianamente sencilla y decirle, pues, si la quiero mover 1 metro y actualmente está en este valor, pues a esto le sumo 1 metro y sale. Porque en este caso estoy haciendo un ejemplo medianamente sencillo. Pero imagínense que yo les dijera, quiero mover este objeto en el eje X, ¿sí? Desde donde está, lo quiero mover 37 centímetros. Ustedes podrían coger la calculadora y hacer la cuenta de este valor más los 37 centímetros y buscar qué valor les da. Pero realmente estaríamos haciendo un trabajo que no es necesario hacer. Claros en que si yo claros en lo que estoy intentando explicar, ¿sí? Imagínense que yo quiero decirle, desde aquí muévanmelo 37 centímetros en el eje X. Ustedes podrían coger este valor, sumarle los 37 centímetros a ese valor y ver qué valor les da y poner ese valor. ¿Hasta ahí todavía vamos claros? Sí, señor. Pero como les digo, eso no es lo ideal. Lo ideal es que si yo necesito un desplazamiento
como les estoy diciendo, digamos de 37, yo puedo usar este icono que está al lado de todos estos tres ejes, que si yo le doy clic acá, cambia de coordenadas absolutas a coordenadas relativas. Y miren que ahora los valores, aunque este objeto sé que no está en el 000, se me pusieron en ceros. Eso me permite a mí poner un valor aquí, por ejemplo, de 0.37, que son los 0.37 centímetros que yo les digo. Y desde donde el objeto está actualmente, se mueve en el eje que yo le estoy diciendo, 37 centímetros. Y nuevamente se devuelven a valores 0. Y estoy haciendo, digamos, desplazamientos en lo que se considera un sistema relativo, lo que en AutoCAD hace muchas versiones atrás se hacía usando el arroba, que actualmente se hace ya con el Dynamic Input en AutoCAD, pero yo, como soy de vieja escuela de AutoCAD, yo me acostumbré en AutoCAD a trabajar con coordenadas absolutas y relativas con el arroba. Pero esto, solamente haciendo esto, ¿sí?, cambio de coordenadas absolutas a relativas, queda clarísimo lo que hice, o la diferencia que hice en estos dos casos. Yo me perdí. Yo igual, profe. Vuelvo al caso, ¿sí? Lo tenía en este punto, en coordenadas absolutas. Él me está diciendo, esta tetera con respecto a este punto está en el eje X a tanta distancia, en el eje Y a tanta distancia y en el eje Z a tanta distancia. Hasta aquí todavía vamos bien. O sea, las absolutas es desde el centro de la cuadrícula, ¿sí? Desde el centro de la cuadrícula. Desde Hasta el aquí. punto cero. Hasta aquí vamos bien. Ujú. Yo les decía, quiero mover esta tetera de aquí hacia acá, ¿sí?, 0.37 metros, o sea, 37 centímetros. Si yo lo manejara así, yo tendría que tomar este valor, sumárselo a este valor, ¿cierto?, para averiguar cuál sería el valor final. ¿Hasta ahí todavía de acuerdo? Sí. Pero me tocaría hacer de pronto a mí la matemática de coger 0.37 y 1.448 y sumar esos dos valores y averiguar qué valor me da. ¿Que se puede hacer? Sí, se puede hacer. No digo que no. Es totalmente válido, ¿sí? Pero muchas veces no es tan cómodo. Entonces lo que yo hago es, le digo, quiero hacerle un cambio, pero se lo quiero hacer desde donde usted está, como si fuese su origen. Entonces cambio a lo que se llaman coordenadas relativas, que es con este icono. Los valores se me vuelven 0. ¿Por qué se me vuelven 0? Porque ahora este punto donde la tetera existe, este punto actualmente donde está viviendo la tetera, para 3D Max, mientras yo tenga esto activo, se considera su nuevo punto 0. Se considera, hagan de cuenta, su nuevo origen. En ese orden de ideas, yo puedo hacer solamente el cambio que yo necesito, que son los .37. Me desentiendo del otro valor, que me importa 5 qué valor era. Solamente pongo el desplazamiento que yo necesito, pero me desentiendo por completo del otro valor. No estoy haciendo matemática, no me está tocando ponerme a hacer la suma. Pongo solamente el valor que yo necesito, que en este caso es lo que les decía, .37. ¿Por qué? Porque yo quise ese valor. Le doy Enter y desde el punto en el que él estaba se desplazó 37 centímetros. Y vuelve a quedar en cero porque el Porque punto se cambió, vuelve, ¿no? porque se vuelve este punto vuelve a ser calculado como si fuese su cero. Pero cuando se lo vuelva a dar en global, va a aparecer otra vez La suma de blanco. las dos cosas. Ah, eso. Ah, listo, ya. Todo bien. Cuando yo le vuelva a dar global, ese movimiento que le puse de 37, hagan de cuenta, el mismo programa, sin que yo lo haya hecho, hizo la suma. Profe, yo tengo una pregunta. Dime.
Eso no se puede, o sea, uno como que le dice, bueno, quiero que se mueva en el eje tal, escribe los centímetros que quiere que se corra y le da enter y no se corre como los otros programas. ¿Cómo así? O sea, digamos que lo quieres mover 37 centímetros en el eje X. Entonces yo cojo la herramienta mover y le doy desplazo para el eje X, le doy 37 y doy enter. No funciona así. Eh, a ver, funcionaría si le das aquí los 37. Si tú le pones aquí abajo los 37, sí te lo vas. Ahí te la desplaza. Sí, ahí Ah, pero sin la herramienta mover no funciona. si lo haces con la herramienta de mover, así como, o sea, Sí, exacto, así, así. Sí, y le das 37 y... no, porque realmente, o sea, para hacerlo de esa forma, tendríamos que usar lo que son las herramientas de precisión, que ya voy a llegar allá, pero, eh, y no sería tan exacto realmente. Pero, Ok. por lo general, eh, eso, así como ya te entiendo a lo que a lo que te refieres, no. Aquí realmente los programas 3D son un poco más en ese sentido, eh, libres, en ese sentido. No es tan como un CAT, por ejemplo. Sí, Ok, profe. vale. De la misma manera, así parecidísimo a esto, la herramienta de rotación nos muestra los ejes, pero ahora nos muestra son curvas o circulitos, en donde yo puedo ahora girar esta tetera en un sentido, la puedo rotar en otro sentido, o sea, puedo hacer básicamente lo que hacíamos o algo similar a lo que hacíamos con la de mover, pero ahora lo que está haciendo es girarme o rotarme la tetera. El círculo más externo, que es como grisecito, este círculo más fuera de todos, que está como gris, este círculo de afuera que estoy tocando ahora, ¿si se dieron cuenta cuál cambia a tocar ahora? Sí. El círculo externo de todos estos controles tiene el mismo tratamiento que el cuadradito central de la de mover. ¿A qué me refiero? Esta rotación desde el círculo más externo de todos es una rotación dependiente del punto de vista. Nuevamente no es igual girarlo en esta vista que girarlo en esta vista. El círculo más externo de todos tiene el mismo comportamiento o la misma limitante que el circulito, el cuadradito de la de mover. Depende del punto de vista desde el que se use. Los internos, igual que con la de mover, son fijos, así yo esté en cualquier punto de vista. Y dar clic en un punto central, no en ninguna de las flechitas, en un punto intermedio, hace una rotación completamente libre. Esta rotación que estoy haciendo acá, que estoy dando clic en el centro como de el espacio vacío entre las tres líneas, esta rotación sí es completamente libre, sin limitante alguna, sin restricción alguna, sin nada que me limite. Esta sí tiene la limitante del punto de vista. Entonces, esta viene con la limitante del punto de vista. Esta de aquí es completamente libre. Y estas son rotaciones en función de un eje específico definido. ¿Sí queda clara la diferencia entre los puntos de movimiento de la de rotación? Sí, señor. Y la de escala es básicamente una copia o algo muy similar a la de movimiento. Tengo la posibilidad de escalar desde el centro en forma proporcionada en todos los tres ejes del objeto. Puedo hacerlo en uno solamente en específico, el que yo desee, de forma específica, o en mezcla de dos ejes a la vez. Como se dan cuenta, son bastante similares, solo que pues obviamente cada una hace o movimiento o rotación o escala.
Lo que sí quiero dejar muy claro es que fíjense en esto. Ya les hablé de que en la de movimiento, estos valores cómo funcionaban de forma absoluta y de forma relativa. Esto mismo o este mismo entendimiento, esta misma lógica de la funcionalidad en coordenadas o en sistema absoluto y en sistema relativo, que se las expliqué con la de mover, que es quizás la más sencilla de entender, es totalmente válido para la de rotación, donde yo aquí estoy rotando esta tetera en coordenadas absolutas y la puedo rotar como a mí se me antoje. Y desde este punto en el que quedo, yo podría decirle en coordenadas relativas, rótese otros 45 grados y él hace la matemática, por ejemplo. Es totalmente válido en cualquiera de los tres sistemas, llámenlo movimiento, rotación o escala, ¿sí? Estos parámetros van a ser adaptados o van a estar modificados en función a cuál herramienta yo tenga. Si yo estoy en la de movimiento, me muestra la posición. Si estoy en la rotación, me muestra rotaciones. Si yo estoy en escala, me muestra porcentajes de escala. Esta parte de acá, digamos, es sensible a la herramienta que se esté usando, sea mover, sea rotar o sea escalar. No sé si se fijan que depende de la que yo use, los valores abajo cambian. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Sí? Por mi parte sí, profe. Perfecto. Ahora, teniendo clarísimo que ustedes desde aquí pueden trabajar en coordenadas absolutas o relativas, hay veces, y yo soy de estos, a mí me gusta de esta forma, pero vuelve y juega, que a mí me guste no tiene por qué ser el gusto de todos, ¿sí? Muchas veces yo prefiero que estas partes de aquí abajo, que a mí se me hace que aquí abajo quedan un poco incómodas de ver, y a veces yo puedo llegar a perderme un poco viendo hacia abajo. Yo a veces lo que prefiero hacer es, en la que yo necesite, darle botón derecho de mouse para que me saque exactamente lo mismo, pero me lo saca como una ventana flotante en donde tengo los dos parámetros al tiempo. Tengo en esta columna de la izquierda los valores absolutos y de esta columna derecha los valores como si fuesen relativos, por lo cual yo con esta ventanita, ¿sí?, no tengo que estar activando y apagando esto, sino que si lo necesito en algún momento de forma absoluta lo hago, si lo necesito de forma relativa lo puedo hacer también. De esta manera yo puedo quizás hacerlo un poco más fácil, ponerle los tales 37, ¿sí?, y de pronto me sería más fácil. Miren la matemática que yo le pongo el valor aquí, punto 37, y apenas yo le dé enter, este valor que es el absoluto, la matemática se hace internamente sola. Entonces, eso, a mi modo de ver, yo soy más amigo de este sistema que el estar trabajándolo por acá. Pero vuelvo y les digo, son exactamente lo mismo, ¿sí? Como prefieran trabajar, eso sí vuelve y juega. Yo no les voy a decir trabajen como trabajo yo. Si les dijera trabajen como yo trabajo, de hecho, primero a los que hasta ahora se conocen conmigo, también les digo, ignoren esta parte de acá, todo esto de acá, ignórenlo también. Los que no estuvieron conmigo hace 8 días, ignoren este pedazo también. Ustedes no lo van a encontrar, ustedes van a ver lo que yo les estoy dejando ahí sin ese tachón rosado, para que no se asusten. Hasta este punto de las herramientas de transformación, ¿estamos claros? Sí, señor.
Ahora, ya sabemos entonces mover, rotar, escalar, ¿sí? Ahora comencemos a hacer un poco las cosas más interesantes. Voy a borrarles estos objetos y voy a comenzar a meterme con lo que les digo, que es el entendimiento de una de las cosas bien bonitas en 3D Max, que es la parte de muros, puertas, ventanas inteligentes y herramientas de precisión. Comencemos entonces de la siguiente forma para que me entiendan un poco la cosa. Voy a hacer una caja, una simple, sencilla caja, y le voy a poner unas características, por decir un ejemplo, que sea una caja de 5 metros por 5 metros por .20 de placa. Ustedes dirán, ¿de dónde me estoy yo inventando estos valores? Estoy haciendo un ejemplo cualquiera, no estoy haciendo algo pensado todavía para nada en específico. Por ejemplo, yo estoy seguro, o por lo menos es un valor bastante estándar, una placa de piso o de techos, ¿sí? O de separación entre pisos. Una placa de 20 hasta una placa de 40 son valores estándar. Una placa de 20 es una placa de pronto bajita para un edificio muy alto, pero se dan muy seguido. Entonces, aquí es donde quiero comenzar la cosa. Comiencen a pensar en valores real, ¿sí? Fíjense que yo estoy haciendo una suposición de lo que sea, pero directamente yo ya le estoy poniendo valores cercanos a la realidad. Yo ya con esto estoy diciéndoles, casi que sin haberles dicho nada, que estoy haciendo el piso de algo, donde le estoy poniendo casi que placa de .20, una distancia en los dos sentidos de 5 metros, pero les estoy poniendo los valores que son. Esto, como les digo, lo estoy logrando, esta es una de las cosas que es fundamental y que lo estoy logrando, vuelvo y lo repito, gracias a que yo tengo configurado esto aquí en metros, pero internamente está en centímetros, que es lo que me interesa. Yo estoy visualizando las cosas como metros, por eso es que yo trabajo en metros. Estoy creando una placa de 5 metros por 5 metros por 20 centímetros de alto. Ahora, vuelvo a agregar, esto ya son, como les digo, un poco más facilidades para trabajar, pero pensemos en lo siguiente. Yo voy a crear ahora, por darles un ejemplo, ¿sí? Una cajita por acá, alta. A esta caja yo le voy a poner, por ejemplo, que sea una caja de pronto de los mismos 5 metros de lado, que tenga, qué sé yo, .15 de profundo y que tenga 2.20 de alto. Como se dan cuenta, yo ya estoy poniéndole valores muy acertados a lo que yo necesito. Hasta aquí todavía vamos de acuerdo. Sí, señor. Sí, señor. Estos valores, de pronto para los que son de diseño interior, no se les hagan extraños, pero por ejemplo, el grosor de un muro, por ejemplo, es de .15, .12, cuando son gruesos, .30, .28, ¿sí? El estándar son 15 centímetros. Si ustedes miden el ancho de un ladrillo, por lo general son 15 centímetros. Y trabajando en metros se pondría como .15. Por eso es que les digo que yo estoy acostumbrado a trabajar en metros. Ahora, si yo les pidiera que yo quiero que esta, que creo que se lo imaginan, es una pared, o estoy simulando la pared, se me ponga justo desde este borde de la placa hacia arriba, ¿ustedes qué harían? Seguramente muchos podrían comenzar a pensar en que van a moverla y van a comenzar a jugar a posicionarla, ¿sí? Pero obviamente esto que estoy haciendo lo estoy haciendo a un ojímetro, que no es lo ideal.
lo estoy haciendo a pulso de profe, pulso de maraquero, que de una vez les digo, no es el que pulso, es pulso de... Sí. Entonces, yo estaría intentando ubicar esto, pero fijo, si yo lo intento ubicar, voy a tener un descache, seguramente como se están dando cuenta que me está pasando acá. Y aquí lo estoy haciendo de pronto de forma un poco intencionada. Ahora, ¿cómo puedo yo lograr, obviamente, cuadrar que la pared quede donde yo la quiero sin tener que hacer este ojímetro? ¿Sí? Se puede pinchar de esquina a esquina. O sea, A eso voy, exactamente a eso voy. Allá voy, precisamente. Quiero usar entonces lo que son las herramientas de precisión. Los que conozcan programa como AutoCAD sabrán o conocerán el término OSNAPs. Los que no conozcan el término de OSNAPs no se asusten, son herramientas de precisión. 3D Max igualmente las tiene y son prácticamente las mismas que AutoCAD. La única cosa que yo les digo a los que conozcan un programa como AutoCAD y vengan a trabajar con un programa como 3D Max es, a diferencia de que en AutoCAD, por ejemplo, uno está acostumbrado a estar trabajando con los OSNAP siempre activos, ¿sí? No se los recomiendo por nada del mundo hacer en un programa como 3D Max. Se les va a complicar mucho si ustedes en todo momento manejan los OSNAP activos. Se va a enredar mucho el trabajo. Con lo cual en 3D Max, por ejemplo, yo les recomiendo que activen los snaps, como se les llama, aquí se llaman snap y no OSNAPs, que los activen cuando los necesiten y que activen solamente de a uno a la vez. A diferencia de que en AutoCAD uno está acostumbrado a manejar 5 o 6 activos al tiempo. No es una buena idea en un programa como 3D Max. Se los digo por experiencia y créanme, yo conozco AutoCAD. Quizás no conozco tan bien Revit, pero conozco muy bien AutoCAD. ¿Sí? Y por eso les digo con esa propiedad. Sé que en AutoCAD yo por lo menos trabajo siempre con los snap activos. En 3D Max es desesperante si yo lo hiciera. Los snap son estas herramientas de acá. Esta herramienta de acá, se las presento para los que no conozcan el snap. Este valor número 3 aquí. ¿Por qué me está sacando esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, aquí está. Esta zona de acá, mejor dicho, es la zona de snap. Es la zona de los snaps, o para los que, como les digo, conozcan AutoCAD, OSNAPs. Estos de acá del 3 son snaps de posición, o sea, de movimiento. Estos de acá son los snaps, digamos, relacionados a la herramienta de mover. Estos de acá son los snaps relacionados a la herramienta de rotar. Y estos de acá son snaps relacionados con la herramienta de escala. Aquí digamos que los tienen separados. ¿Sí? Hasta aquí todavía vamos claros. sí, profe. Es bueno, sobre todo, que se aprendan el shortcut para activar los de la de mover. Uy, changos. Y los de la de ángulos. Son los que yo más necesito usar siempre. Los de escala no son tan habituales, no son tan necesarios o no son tan normales. Pero estos dos sí sé que lo son. El shortcut de teclado para activar o apagar estos snaps de rotación es la letra A. ¿Sí? Y el shortcut para activar los snaps a la herramienta de snaps de posición, ¿sí?, es la letra S. ¿Sí? Estos dos shortcuts activan o apagan este o este. ¿Todavía vamos de acuerdo?
¿Todavía vamos bien? Sí, profe. Vale, pero. ¿Se acuerdan que yo hace la clase pasada les hablé de que sacáramos toda esta ventanita de acá y toda esta ventanita de acá? ¿Sí se acuerdan de esas dos ventanitas que sacamos hace 8 días? Sí. Sí, profe. Esta roja, ¿sí? Es la que me va a estar a mí marcando qué snaps quiero. Actualmente yo tengo 3 activos, pero aunque yo los tenga activos, como esto está apagado, los tengo apagados. No sé si me hago entender. O sea, pueden estar habilitados, pero la herramienta de snaps está apagada. Entonces, aunque estén activos, no están haciendo absolutamente nada. Esta de acá, digamos, va de la mano con esto. Como está apagada, así yo los tenga activos, no están funcionando. ¿Eso está claro? Sí. Apenas yo la active, funcionarán. Este primer snap me hace o me da la posibilidad de pegarme. Voy a hacer una pequeña cosa antes de mostrarlo, ¿sí? Esta cuadrícula o el grid, como se le llama, este imán, ¿sí?, me permite pegarme a todas estas intersecciones de todos estos puntos de la cuadrícula, que de hecho son infinitos, no son solamente, o sea, son infinitos. Que solamente ustedes vean estos puntos es una cosa, pero son realmente infinitos, ¿sí? Con este imán yo podría pegarme a todos estos puntos de intersección, sea el que sea, de esta cuadrícula. ¿Hasta ahí todavía de acuerdo? Sí, señor. Con este de acá me podrá pegar a los puntos donde se me aparecen estos ejes dentro de cada objeto. Fíjense que cada objeto me aparece los ejes en un punto diferente a los puntos de inserción, como se les llama. Este me permite hacer lo que yo necesito en este caso, que es pegarme a puntos de unión de líneas. Todos los objetos que ustedes vean tienen, digamos, están creados a base de líneas, ¿sí? Están creados a base de elementos, líneas, ¿sí? Y este me permite pegarme a todos esos puntos de líneas, ¿sí?, a los puntos de las uniones de líneas. Es muy similar a este. Estos dos son parecidos y a veces la gente asume que son iguales y no lo son. El trabajo en objetos 3D se habla en formato de vértices, no en formato de puntos finales. Yo sé que muchos en AutoCAD están quizás acostumbrados más a trabajar con el de snaps o snaps a puntos finales. Los puntos finales y los vértices en teoría son distintos, no son exactamente iguales. Para muchos casos sí funcionan igual, para muchos casos, no para todos. Con una curva, por ejemplo, ¿sí?, si yo tuviese una curva 2D, tendría que usar el punto final, no me serviría un vértice, ¿sí?, aunque los vértices dentro de una curva me darían cosas que el punto final no me daría, ¿sí? Son muy similares y para muchos casos pueden parecer iguales, pero tienen sutiles diferencias. En ese orden de ideas, casi que los dos podríamos usarlos en este momento. El de puntos medios, para puntos medios, el de caras o lados, líneas de o sea, este de acá es el de líneas enteras, ¿sí?, y este es el de caras. Por ahora, básicamente vamos a estar usando principalmente, de pronto estos dos, yo les diría más que todo este. Es un poco más estable que este en un trabajo 3D. Estos dos, en teoría, lo que me van a permitir a mí es anclarme o pegarme a objetos aunque estén congelados. Y este me permite pegarme a objetos restringiendo el movimiento a un eje en específico. Este es muy útil y ya les voy a explicar cómo funciona este, ¿sí? Este es muy útil.
Ya les voy a mostrar cómo funciona este realmente. Ahora, voy a devolver la caja hasta donde estaba antes de mostrarles la cuadrícula. Y ahora fíjense lo que les decía. Si yo le pongo S para activar el imán, activo el imán. Ahora, como el imán está activo, ¿sí? Al tener yo el imán activo, el que anteriormente, si ustedes recuerdan, era un cuadradito en el centro. Este que originalmente es un cuadradito, apenas yo activo el imán se vuelve un círculo. Sí se nota la diferencia, ¿cierto? Sí. Círculo, cuadrado, ¿sí? ¿Sí ven la diferencia, cierto? Sí. Sí, profe. Es que a veces es tan sutil y... ¿Cuál es la ventaja ahora? Cuando yo tenga activo el snap, yo tengo la posibilidad de que si yo me acerco hacia un punto final, él me marca como una crucecita amarilla, ¿sí? No sé si se alcanzan a notar que cada que yo me acerco como a un punto, se me pone como una crucecita amarilla. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Esa crucecita, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Nada, profe, estaba diciéndote que sí la veíamos. Ah, vale, qué pena, pensé que me preguntabas algo. Esa crucecita amarilla es los snaps trabajando. A diferencia de programas como por ejemplo en Maya, en donde este tipo de cosas muy seguramente a mí me hubiese tocado estar cambiando pivotes. Y sobre todo aquí seguramente Johan me confirma si sabrá que es cierto. 3D Max, cuando yo tengo los snap activos, si yo me pongo sobre el snap que yo necesito, digamos en este caso el de la esquina de atrás, y me acerco a ese punto, ¿sí? Va a llegar un punto en el que el mouse me va a cambiar a este sistema como de dos flechitas, no sé si a este icono diferente. Si se alcanza a notar cómo cambió el icono del mouse, o se ve tan chiquito que no se nota. Pues se ve más o menos. Es que si hago esto creo que no me sale. Fíjense el mouse como es normalmente, ¿sí? Ah, pues aquí eso es lo que no me gusta. El mouse es la flechita que todos conocen como flechita, ¿sí? Pero si yo me acerco a estos puntos, la flechita cambia como a un sistema como de 4 flechitas. El mouse cambia como a 4 flechitas. ¿Sí se nota? Ahí sí ya se ve un poco mejor, ¿o no? Sí, profe, ya se ve. Si ustedes logran mover el mouse hasta ver esas 4 flechitas, pueden darle clic sin tener que cambiar siquiera el pivote de ubicación, ¿sí? Clic sostenido, lo acercan a donde ustedes lo necesiten y automáticamente él se los pega. Se los pega en función a qué? A lo que ustedes tengan aquí activo. ¿A qué me refiero con lo que ustedes tengan activo? No sé si se fijaron que yo moví esto a este punto y me quedó igualmente levitando. ¿Por qué me quedó levitando? Porque lo que está activo en los ejes es el eje X y el eje Y, con lo cual solamente se movió usando X y Y para el desplazamiento, pero no usó el eje Z. Y como yo tenía esto ya levitando, se me alineó perfectamente, pero no se me alineó en el eje Z. No sé si eso quedó claro. Sí, profe. Si yo hubiese querido que se me alineara en todos sus ejes, tendría que haber activado el circulito del centro para que todo quedara amarillo. Como se dan cuenta, ahí queda todo queda amarillo. Si yo vuelvo y hago lo mismo, pero con todo amarillo, ahora sí se me van a alinear a la perfección, sin hueco alguno, sin mínimo error alguno. Y aunque yo me acerque lo que yo me quiera acercar, eso está perfectamente ubicado. Y, por ejemplo, para don Johan, que sé que es de ingeniería, en este caso no me toca cambiar el pivote. Eso es otra de las ventajas que tiene 3D Max. Y
Fíjense cómo acabo de usar los snap y lo acabo de alinear, y miren que si ustedes miran, por más de que yo me acerque, aunque ya no me estoy acercando más de la cuenta, jamás se va a notar hueco alguno porque se están alineando con herramientas, como les digo, de precisión. Eso que acabo de hacer yo lo logré de esa forma debido a que yo tengo, como les digo, activo esto. Si yo esta herramienta de acá, que es la que les decía que les iba a explicar ahorita, esta de acá, ay, porque hoy me está fallando esta herramienta de acá, es la que me permite hacer ese tipo de cosas como lo acabo de hacer. ¿A qué me refiero con que esta es la que me permite eso? Fíjense que si yo la apago, ¿sí? Y yo, por decir algo, hago como lo hice ahorita y restringo el movimiento de pronto solamente a otra serie de cosas, fíjense que como yo la tengo apagada, no sé si se dan cuenta de lo que está pasando apenas yo la activo. Apenas yo la activo, se me pone el circulito en el centro y me permite restringir un solo eje o una mezcla de ejes o los tres ejes. Me permite hacer este cambio. Al tenerla activa, yo puedo restringir solamente el movimiento de pronto en el eje X, ¿sí? Y moverme solamente en el eje X. O me permite restringir el movimiento al Y y solamente moverme en el eje Y, en donde aquí estoy restringiendo solamente en un sentido o en un eje la modificación porque la tengo activa. Si yo la tengo apagada, esto sí o sí, siempre, sí o sí, va a estar trabajando teniendo en cuenta todos los ejes al tiempo. No voy a poder hacer ese cambio que hice ahorita, ¿sí? Entonces, no sé si se dan cuenta, el tenerla activa me da la posibilidad de hacer movimientos en un eje o en un eje en especial. O sea, puedo hacer los movimientos desde un sentido o desde otro y restringir el movimiento al eje que yo lo desee, ¿sí? O de hecho, como lo hice ahorita, si lo necesito, también puedo igualmente trabajarla como si estuviese apagado, activando el círculo central. Si yo activo el círculo central es como si la tuviese apagada. Puedo trabajar, digamos, con ambas opciones al simultáneo. Puedo trabajar de ambas modalidades al tiempo, ¿sí? Pero tengo la libertad de decir, quiero trabajar en los tres ejes o quiero trabajar en alguno en específico. Si yo la tengo apagada, siempre voy a estar trabajando sobre los tres al tiempo. Y si yo tengo apagados los imanes, pues obviamente ya como les decía, al tenerlos apagados, nada de esto funciona. Pero esta herramienta de acá, lo que me permite es eso, poder moverme, ya sea como si estuviese apagada, que es tenerla como la tengo actualmente, o restringirla a lo que yo necesite, sea el Z, sea el Y, sea el X, sea la mezcla de X y Y. Pero esto no lo logro si esta está apagada. ¿Claros con eso? Sí, profe. De esta forma entonces yo podría comenzar a, ya sea con un sistema o con el otro, ¿sí?, a ubicar de pronto la pared ahí, y ahí la tengo perfectamente alineada. En 3D Studio Max, el shortcut que por lo general todos conocen, que es Control C, Control V, que es para copiar y para pegar, en 3D Max se ahorran uno de los dos shortcuts. Con que ustedes cojan el objeto y solamente pongan Control V pequeña, automáticamente se los duplica, no tienen por qué copiar. En 3D Max el Control V, digamos que da por entendido que ustedes copiaron. Esto que acabo de hacer, que es poner Control V pequeña, me acaba de sacar lo que quería tocar, la diferencia entre copia, instancia, referencia.
No sé si alguien ya sepa esta diferencia entre copia, instancia o referencia. Yo no la sé. Alfredo, sí. Entendamos la diferencia entre copia, instancia, referencia. Voy a hacer una simple esfera para explicar esto. Voy a tomar esta esfera y le voy a poner control V pequeña y voy a crearle una copia. Por ende, esta de acá, esta segunda esfera, es una copia. Voy a tomar esta, voy a darle control V y ahora voy a crear una instancia y control V y ahora una referencia, ¿sí? Copia, instancia, referencia. Hasta este momento ustedes las ven exactamente iguales, ¿o no? Perfectamente iguales y se ve todo igualito, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, profe. Ahora, estos dos son entre sí copias. ¿Qué traduce que sean copias? Que son totalmente independientes uno del otro. Eso traduce entonces que yo puedo tomar cualquiera de los dos, ¿sí? Hacerle modificaciones, por ejemplo, decirle que me haga un slice de 50% para crear una especie de pseudoesfera, o decirle que quiero hacer, decirle que solamente quiero hacer, por decir algo, una especie de... ¿Dónde está? Estoy cogiendo que no es como soy de este. No, pero aquí sí necesito hacer lo que quiero. Digamos que quiero hacer solamente una especie de domo. Pero miren que yo estoy modificando este objeto y este ni por enterado se ha dado, ¿sí? Porque son copias, o sea, son independientes entre sí. Cosa diferente cuando son instancias. Este y este son instancias. Al ser instancias, aunque sean dos objetos aparte, comparten todas sus propiedades. Eso traduce que si a este o a este yo le hago alguna modificación, la que sea, digamos que a este le hago la modificación de ponerle el hemisferio al punto 5 y a este le pongo el slice al 50% desde acá, ¿sí? Al 180, ¿sí? Fíjense que aunque yo lo haga con este o aunque yo lo haga con este, el otro se vio afectado de forma exactamente igual. Son objetos aparte, pero todos sus parámetros son los mismos. Si yo afecto uno, se afecta el otro, porque son instancias, o sea, son elementos que comparten todos sus atributos. Copias son objetos totalmente independientes. Ahora quizás ustedes dirán, pero esto también le pasó a la referencia. A la referencia también le pasó lo mismo. Lo que yo le hice a cualquiera de estos también le pasó a la referencia. Todavía está esta diferencia entre copia e instancia, ¿vamos bien? Sí, profe. Profe, ¿hay alguna manera de, digamos, en una instancia, volverlo como si fuera, o sea, mejor dicho, como hacer que no se modifiquen todas, como independizarlo, no sé cómo Sí, decirlo. con este icono de acá lo vuelves único. Con este objeto, Eso. con este icono de acá, digamos que le quitas la opción de que sea instancia, o sea, lo vuelves un objeto separado del montón, ¿sí? Listo. Pero vuelvo y les digo, hasta esta diferencia entre copia e instancia, ¿vamos bien? Sí, profe. Pero como les digo, ustedes dirán, a la referencia le está pasando lo mismo que a la instancia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una instancia y una referencia? Si les está pasando lo mismo, o sea, ¿por qué no trabajo más bien como instancia que como referencia? Las instancias y las referencias son muy parecidas y la diferencia es sutil pero es muy potente. Si ustedes miran en el panel de modificación, una instancia y una original, no se nota la diferencia entre una instancia y un original. Pero si ustedes miran una referencia desde la parte de modificación
y un original y una referencia. No sé si alguno ya se dio cuenta del pequeño sutil cambio que hay entre una y la otra. Original, referencia. Original, referencia. Original, referencia. ¿Se dieron cuenta cuál es la diferencia sutil? Sí, profe. ¿Cuál? El menú cambia. Esta parte de acá en un original está normal, pero en una instancia, en una referencia, se crea esta línea gruesa encima de el panel de modificación. Esta línea gruesa que ustedes ven acá, que esta, como les digo, ignoran esta parte de acá, esta línea gruesa es lo que divide la referencia del objeto original. ¿A qué me refiero yo con esto? Si yo creara lo que se conocen como anidación de modificadores dentro de esta esfera y los anidara por debajo de esta línea gruesa, trabajan como si fuese una instancia. Si yo los anido por encima de esta línea gruesa, trabajan única y exclusivamente en la referencia. Para la muestra voy a hacer una cosa muy simple. Voy a tomar esta esfera y le voy a anidar prácticamente lo que sea. Voy a poner aquí, voy a inventarme algo y voy a casi que ver al Dedocracia, mentiras, no para que se note, no lo voy a hacer tan a Dedocracia para que se note. Voy a usar de pronto uno que sea bastante evidente. Usemos este que es bastante evidente. Y lo voy a poner, uy, que no, se me fue la mano. Fíjense la diferencia entre estos dos, ¿sí? No sé si se alcanzan a dar cuenta de que este quedó un poco más curvo, mucho más bonito que este. ¿Por qué? Porque lo que sea que yo le puse, lo puse por encima de la línea gruesa. Lo que yo ponga por encima trabaja única y exclusivamente en él. Si yo lo pongo por debajo de la línea gruesa y lo arrastro con clic sostenido, trabaja a todos como una instancia. Esto es lo que hace una referencia, la posibilidad de tener propiedades como instancia y a su vez propiedades específicas. Esa es la diferencia entre una referencia y una instancia. Por debajo de la línea gruesa son trabajos como si fuesen instancias. Por encima son trabajos específicos para ese objeto que no se traducen a los demás elementos. Ahora sí ya queda más clara la diferencia entre una instancia y una referencia. Sí, señor. En ese orden de ideas yo voy a eliminar esto. Voy a tomar esta que estábamos usando con la control B pequeña, lo voy a copiar, en este caso como una instancia, para que si yo le hago algo a la una, se le haga a la otra, ¿sí? Y a este nuevo objeto, que es una nueva cajita, podría usar exactamente el mismo razonamiento con los imanes, acercarme a este punto hasta que mi mouse cambie y ahí tendré, digamos, las dos paredes puestas sobre mi muro, por decir algo. Todas las herramientas que ustedes quieran pueden usar. En ese caso podría yo tomar control V, volver a crear otra instancia y a esta otra instancia, ¿sí? La puedo rotar y como lo vimos ahorita podría hacerlo un poco más específico en la rotación Z, que es la que yo sé que me interesa. Lo puedo girar 90 grados, ahora tengo una pared totalmente a 90 grados y ya con lo que conocemos hasta el momento yo podría, si yo lo veo necesario, ¿sí?, pegarme sobre esta esquina, sobre los tres ejes libres y la muevo acá y ahí tengo prácticamente el contorno de una habitación o de lo que sea, usando herramientas de mover, rotar, escalar y herramientas de precisión.
Pero hasta ahí todavía vamos de acuerdo. Sí, Obviamente que se puede hacer así, sí, se puede hacer así, es totalmente válido. 3D Max, como los que hicieron la tarea completa quizás se dieron cuenta, tiene una cosa llamada paredes. Los que no sepan de pronto inglés es el que se llamaba wall. ¿Sí conocieron todo, sí vieron todos dónde estaban las paredes? ¿Sí las hicieron? Sí, profe. Hacer esto, pues obviamente es mucho más fácil con una cosa que está pensada para eso. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer como Max está pensando. Me voy a ir a la parte de lo que se llaman los AEC extendidos. Voy a activar las paredes, para los que no se acuerdan dónde estaban acá. Y le voy a definir directamente los parámetros que yo quiero, que son los que estaba usando ahorita. Un ancho de pared de 0.15 centímetros y un alto de 2 metros con 20, por decir algo. Ahora, él me dice, ¿en qué sentido se quiere alinear? ¿A qué me refiero con qué sentido quiero alinear? Si yo voy a comenzar a dibujar las paredes que vieron ahorita en este sentido, y yo voy a poner aquí 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Yo necesito que el borde izquierdo, el borde derecho o el borde central se alineen. ¿Qué borde necesito yo que se alinee? ¿El izquierdo, el derecho o el central? Si yo voy a comenzar en este orden. De mi perspectiva es el izquierdo. Correcto. ¿Sí? sí, no, el uno, el izquierdo. El izquierdo. O sea, si yo fuese a dibujar la pared en este orden que lo acabo de marcar, yo tendría que ponerle que yo quiero que se alineen por el lado izquierdo. Pero si yo les digo, porque se me dio la gana, voy a dibujarla al revés. Voy a dibujar en el sentido rosado. ¿Qué sistema de alineación necesitaría? El derecho. Exactamente. Esto es lo que quiero que les quede claro. En este caso, para alguno de estos dos sistemas me es útil la alineación central. No. En este caso, No, profe. en este caso que estoy trabajando, la alineación central no me ayudaría. Si yo lo hago entonces con la alineación izquierda, tengo los imanes activos y comienzo, como ya lo dijeron ustedes, a intentar crear mi pared, es probable que me ocurra lo que está pasando acá, y por eso es que lo quería hacer. Donde si yo me acerco a los puntos de abajo de la caja, se darán cuenta que en los puntos de abajo de esta caja se me están marcando los imanes, pero en los puntos de arriba no. Y yo quedo peleando aquí con los puntos de arriba y solamente me está marcando los puntos bajos. No sé si se fijan, intento hacer que se me pegue sobre los puntos altos y no lo consigo. Esto es muy normal que pase con las paredes, así que no se asusten, ¿sí? ¿Cuál es la solución más sencilla? Que primero, no se asusten, como les digo. Segundo, que la hagan en la base y después la mueven. Ya sabemos mover, ¿sí? Las paredes por lo general a veces funcionan como se debe. A veces uno girando la vista, a veces haciendo esto se actualiza y logra uno que la reconozca, ¿sí? A veces saliendo y volviendo a entrar se actualiza, pero casi nunca funciona, o sea, casi siempre les va a pasar. Así que no se asusten. Lo que yo les digo es, háganla, ¿sí? Denle clic abajo y háganla pared, dando clics en los puntos que ustedes les permiten marcar. Y acabamos de crear las mismas tres paredes,
¿sí? Que yo tenía ahorita como 3 cajas, alineadas perfectamente en el sentido exterior. Obviamente están desde la base y yo las necesito desde arriba, pero ya con lo que vimos ahorita son conscientes de que yo le puedo decir muévase en el eje Y, Z en este caso, perdón, ya estoy acostumbrado a allá, y las muevo y las alineo ahora sí a la altura que yo quiero que estén. Esto que acabo de hacer, esto ya es una pared, ¿sí? Esto es una caja, pero la ventaja, y repito, la ventaja de que esto sea una pared, como 3D Max reconoce pared, es que las paredes en 3D Max son lo que se llaman paredes inteligentes. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, profe. ¿Los demás hasta acá vamos bien? Claros, profe. Sí, señor. Al pelo. Señor profe. Ahora, ¿a qué es a lo que uno se refiere con que es una pared inteligente? Si yo creo una puerta o una ventana, ¿sí? Y ahora, aquí es donde les decía, es bueno que se vayan acostumbrando a hacer el cambio entre modo sólido, modo de alambre, modo sólido y modo de alambre, ¿sí? Este cambio es bueno que se vayan acostumbrando a hacerlo por teclado. Con la F3 en el teclado hago esto que están viendo ustedes acá. Esto se hace F3 para ponerlo de uno o al otro, ¿sí? F3 hace esto y F4 marca o no las líneas. F3 y F4. F4 les marca las líneas o se las deja sin marcar, y F3 se los pone en modo alambre o en modo sólido. F3 y F4 van a ser sus amigos, quiéranlos, acostúmbrense a ellos dos. Si no les funciona porque tienen un portátil o lo que sea, en los portátiles por lo general hay que poner función para que funcionen las cosas. O si por X o Y razón no les funcionan ni con el de función, el F3 lo que está haciendo es cambiar del modo Edge Faces al modo Wireframe, donde si ustedes no les funciona por el teclado, búsquenlo por acá, ¿sí? Y cámbienlo manualmente por acá, ¿sí? El Wireframe y el Edge Faces, ¿sí? Son estos dos. Esto es lo que hace el F3, ¿sí? Y el F4 también básicamente lo que hace es cambiarlo de el default al Edge Faces, ¿sí? Básicamente, como se dan cuenta, si no les funciona por teclado, ahí mismo están las posibilidades. Obviamente, de ser posible, es más cómodo por teclado. Ahora, volviendo al caso, quería llegar a la parte en donde yo podía verlo así, para que se dieran cuenta de lo que yo quiero llegar. Y voy a crear una puerta, una simple puerta, de tipo pivotada, que es la que todos quizás están más familiarizados. Voy a cambiar, en este caso voy a cambiar el snap de los puntos finales y lo voy a cambiar al de edge y segmentos. Como les digo, estos de acá son los que yo les digo, les aconsejo tengan solamente de a uno a la vez activo. Estos dos siempre activos, estos dos no hay problema, estos dos no afectan. Desde este hasta este son los que yo les recomiendo que solamente manejen de a uno a la vez. Si alguno de ustedes se entiende teniéndolos todos, créanme que se van a volver un lío. Y como les digo, 3D Max y AutoCAD en este sentido no se parecen. No porque ustedes en AutoCAD los manejen todos activos, van a hacer lo mismo acá. Créanme que
como recomendación no lo haga. Y se los digo porque uso razón. Ahora, tengo mi puerta para ser creada de forma pivotada. Tengo mis imanes activos, los tengo activos en el formato de Edge. Y ahora fíjense que si yo me acerco, ahora lo que él me marca es todas las líneas de unión. En vez de los puntos de vértice, él me está marcando ahora son todas las líneas. Para que la puerta se haga de forma adecuada, yo necesito asegurarme de que él me esté poniendo los puntos de anclaje sobre un elemento tipo pared. Si yo me acerco, por ejemplo, acá, es probable que si yo me acerco sobre esta pared, a veces me pueda salir el iconito de pared o el nombrecito que si yo le doy clic de pared. En este caso quizás no me sale es porque yo creo que ya lo tengo apagado por mi configuración de trabajo con el 3D Max. Creo que yo lo apagué, creo. Entonces puede que ustedes vean que a mí no me sale porque yo creo que lo apagué intencionalmente. Pero si a ustedes les aparece esto, miren, ahí me está saliendo. Ahí, no sé si se alcanzaron a dar cuenta que me salió el box. Ese texto si se alcanzó a notar que sale ahí por un momentito que se llama box. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Sí. No, profe, yo no lo alcancé a ver. Al lado del mouse salió box 001. No sé si los demás lo alcanzaron a notar ahí. Ahí sale, pues que se desaparece un poco rápido. Sí, ya. Pequeñitico. Sí, sale ahí como box 001. ¿Sí? Ahí salió, ¿sí? Yo necesito hacer la pared no sobre la caja, sobre el muro. Por ende, si yo la creo pegándome a la caja, no me va a abrir hueco. Yo no puedo hacer la caja, no puedo hacer la puerta pegándome a la caja, porque la caja no es inteligente. Lo que es inteligente es la pared, no la caja. Con lo cual, en ese orden de ideas, si yo quisiera irme como a esa seguridad de que se me pegue sí o sí sobre la pared, puedo hacer dos cosas. O uso uno de los shortcuts que es el de isolado, que es Alt Q, para solamente ver temporalmente la pared y no tener descache posible. Alt Q, aíslo las paredes como un solo objeto. Y ya sé que pues obviamente si se me está pegando a algo, no tiene de otra, no tiene escapatoria, tiene por qué ser la pared. Y daría clic sostenido, suelto en el mismo borde, con un clic sostenido, arrastro y suelto sobre el mismo borde que yo quiera. Suelto el primer clic, me voy hacia la profundidad, hasta que me encuentre la profundidad, doy otro clic, subo hasta donde yo lo desee, doy un tercer clic y si las cosas las hice de forma que 3D Max la reconozca, yo debo poder abrir la puerta y él automáticamente me debió haber creado un hueco en la pared. Ya puedo salir con este icono de abajo, salgo del modo de isolado. Y ahí, por ejemplo, tengo una pared con una puerta que yo puedo controlar con sus parámetros de altura. Le puedo decir, quiero una pared o una puerta de 2 metros, de un ancho de, qué sé yo, 1 metro, para hacer una puerta bien amplia, ¿sí? O de 1,5 metros, y le pongo que sean 2 puertas. Y ahí tengo una puerta doble que quiero que abra hacia adentro. Le digo flip swing y ahora abre hacia adentro. Y tengo mi primer muro con una puerta y automáticamente se me genera el hueco. Esto que acabo de hacer es una de las cosas que más problemas veo que la gente tiene. Casi siempre este es uno de los errores más habituales, que me dicen estoy poniendo o estoy creando la ventana o estoy creando la puerta y no me abre el hueco, ¿sí? ¿Por qué puede pasar eso?
porque o no se están anclando al objeto que es, que en este caso, como les dije, se me estaba anclando ahorita a la caja, más no al muro. Por eso fue que lo isolé, con el Alt Q lo isolé, para que se me pegara sí o sí sobre el que yo quiero. O porque están alineando mal las cosas. Como les digo, una de las ayudas más útiles para hacer este tipo de cosas es el pegarse a segmentos o a edge. De la misma forma, exactamente de la misma forma, con Alt Q podría crear ahora, en vez de una puerta, crear una ventana, cualquier tipo de ventana, y exactamente igual con F3 para poder ver adelante y atrás, podría crear una ventana con clic sostenido suelto sobre el mismo lado. Doy clic en la profundidad y doy movimiento hacia arriba y defino la altura, y exactamente igual, si las cosas quedaron bien hechas, yo debería poder subir en la altura que yo quiera, en este caso en el eje Z, subir la ventana para que tenga, digamos, el antepecho que yo le quiera dejar. Supongamos que yo le quiero dejar un antepecho de 80 centímetros. La acabo de subir 80 centímetros como les mostré ahorita con las botón derecho, y la subí en el eje Z, lo que sea, los 80, para que él hiciera la matemática que él necesite. Le puedo decir, quiero que tenga una ventana de 1 metro de alto, de pronto que sean una ventana de 2 metros, y que sean quizás, qué sé yo, abierta, y ahí tengo por ejemplo una ventana, quizás de pronto esta de pronto de 2 metros no me convence, dejémosla solamente de 1 metro. Y si yo me muevo solamente en el eje Y, solamente moverme en este eje, me debe permitir ir modificando el hueco, ¿sí? Pero si en algún momento se les desaparece el hueco, es porque o están moviendo en el sentido que no es, como en este caso en el eje X, que no debería uno mover en el eje X, ¿sí? O porque no están alineando bien las cosas. Son como los dos errores más normales que suelen haber con las ventanas. Tengan en cuenta que si yo la borro y creo otra ventana cualquiera, en vez de una casement, creo, por decir algo, una fixed o una, creo que es la casement la que estoy buscando, sí. Yo puedo crearla nuevamente, y como ya eliminé la que existía previamente, cuando yo genere esta, ese hueco se va a cerrar y se va a actualizar con este nuevo. Y ahí tengo por ejemplo una ventana que nuevamente la puedo ajustar en la altura, diciéndole quiero que tenga un antepecho, por decir algo, de 80 centímetros, y configuro sus parámetros, digamos que sea de 1 metro de alta, con ahora sí de pronto del 1,5 metros de ancho, y ahí tengo, digamos, una puerta y una ventana sobre mi objeto, y si me queda bien hecho me deben estar abriendo ambas su hueco. Esto, como les digo, es el error más habitual que me cometen. Por ende, de una vez ya les voy a decir cuál es su primer tarea. Su primer tarea es sencillísima, ¿sí? Es creen esto que yo acabo de hacer, que es un piso cualquiera con 3 paredes, y sobre cada pared me van a anclar un tipo de puerta diferente y un tipo de ventana diferente, y todas me deben abrir hueco. Esa, así de sencilla, es su tarea. Profe, ¿será que puedes repetir la última partecita, por favor? ¿Cuál de la última parte a qué te refieres? ¿De la tarea o a Sí, profe, la tarea. Su tarea es crear un objeto, digamos una caja, como si fuese la placa,
crear sobre él la pared, como mínimo que tenga 3 paredes. Preferiría que les hicieran las 4. Preferiría, si pueden, que hagan las 4 y no solo 3. Hacer las 4 es exactamente lo mismo, solo que en vez de las 3 hacen 4. Y sobre cada lado de estas paredes, o sea, sobre cada pared, sobre esta pared, me van a poner una puerta de un tipo y una ventana de un tipo. ¿Sí? Sobre esta pared, una puerta diferente y una ventana diferente. ¿Sí? Sobre esta pared, una puerta diferente y una ventana diferente. ¿Sí? Y sobre la que no tengo yo acá, otra. Así de sencilla es su tarea. Y todo debe abrir hueco. Ah, vale, profe, gracias. Muy difícil la primera tarea. No, profe. Dentro de 8 días le digo. No se hagan así, no sean tan, o sea, no está difícil, ¿sí? Esa es su primera tarea. Si yo ya usé aquí una puerta pivotada, en esta pared de acá, voy a usar seguramente una puerta sliding o bifold, ya que solo hay 3 puertas, seguramente Cambiamos el estilo de las puertas y las ventanas, ¿sí? exacto, en cada una. Vale. ¿Sí? Seguramente como si hacen la cuarta pared que yo no tengo, seguramente van a repetir una de las puertas, ya que solamente hay, digamos, 3 modelos. Pero digamos que yo cojo aquí una sliding y nuevamente, igual, aunque sea sliding, yo la debo poder crear y debe poderse abrir y debe crearme hueco. ¿Sí? Ya después ajusto los parámetros a lo que yo de pronto necesite, que sea de 2 metros de alta, que sea quizás también de 2 metros de profundo. Acá le meto seguramente una ventana de otro estilo. Si esta ventana que yo hice acá fue una ventana casement, acá seguramente me busco cualquier otro tipo de ventana y hago que se haga. Si pueden crearlas todas, sería mejor aún. Esa es su tarea, sencillísima, para que se acostumbren a crear puertas y ventanas sobre muros inteligentes. Y pues obviamente, para poder lograrlo, van a tener que seguramente usar las herramientas de mover, rotar y escalar, ¿sí? Y las de precisión. Esa es su tarea, sencillísima, créanme que no se las estoy poniendo difícil. ¿Claros con la tarea? Profe, para podértela mandar, te mandamos que una imagen. El archivo de Max, el archivo 3 de Studio Max. Ah, ok. El archivo 3 de Studio Max. Preferiblemente, si alguno está trabajando con versión 2021 o 2022, preferiblemente, ¿sí? Si están trabajando con 2021 o 2022, cuando vayan a guardar su archivo, guárdenlo como versión 2020, ¿sí? O sea, si yo estoy trabajando, si ustedes van a trabajar, digamos, con 2021 o 2022, cuando guárdenlo como versión antigua. Para que yo lo pueda ver tranquilamente, preferiblemente como 2020. Si alguno de ustedes, ¿eso queda claro también? Sí, profe. Listo. Eso es lo que quería que viéramos hoy. Esa es su tarea. Créanme que se las estoy poniendo bastante sencilla. Y nos vemos de hoy en 8. Listo, Vale, profe. profe, gracias. Gracias, profe. Vale. Hasta luego, Listo, profe. profe, muchas Chao. gracias. Hablamos, gente. Luego, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.